glorificar y exaltar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Indudablemente que estos momentos son momentos preciosos dentro de la voluntad de nuestro Padre Celestial. Por supuesto que sí, el abrir este libro de los libros, el poder compartir la palabra del Señor, nos hace a nosotros, hombres y mujeres, aceptos para poder continuar la batalla y para poder continuar aquello que Él nos ha llamado a hacer por su gracia, por su amor y por su misericordia. No porque nosotros tengamos algo extraordinario, no. No porque nosotros valgamos algo. Si valemos es por lo que Él está en nosotros. Si servimos es por lo que Él está con nosotros y en nosotros. De modo que cada uno de nosotros, valga la redundancia, tenemos que considerar que sin Él nada somos. La Biblia nos dice claramente, después del versículo 3 del capítulo de 2 de Timoteo, nos dice: ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Cuando nosotros hemos recibido el llamado de Dios, cuando nosotros hemos aceptado el llamado de Dios, porque una cosa es recibirlo y otra cosa es aceptarlo. Yo lo puedo recibir como una noticia, lo puedo recibir como un mensaje, pero no puedo aceptarlo. Puedo decir: Señor, ¿sabes qué? No tengo tiempo, todavía deseo hacer mis actividades diarias y no quiero fallarte, no quiero comprometerme contigo. Recibo el mensaje, pero no lo acepto. Pero cuando nosotros aceptamos el llamado del Señor, las cosas son diferentes. Por eso, antes de tomar esa decisión, yo le animo que piense mucho en el llamado que Dios le está haciendo. Que piense mucho antes de comprometerse con Dios. Que piense mucho antes de decirle amén al Señor. Y después, usted en el camino lo abandone y lo deje al Señor parado. Y el Señor lo va a estar mirando y va a decir: ¿qué? ¿Qué sucedió? ¿Qué pasó? Amado, amada, el llamado del Señor no es cualquier cosa. El llamado del Señor le costó a Él su sacrificio en la cruz del Calvario. Por tanto, ese llamado tiene un alto precio que debemos valorarlo tanto usted como yo. Entonces, para proseguir, dice la palabra de Dios: ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, a fin de guardar a aquel que lo tomó por soldado, de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Aquí nos damos cuenta de una manera muy importante. Note que Pablo le está hablando en términos militares aquí a Timoteo. Ninguno que milita, o sea, ninguno que participa, ninguno que se ha comprometido, ninguno que está en el camino del Señor con esa responsabilidad que ha asumido de anunciar y predicar la palabra. Ninguno de aquellos que nos hemos comprometido debemos enredarnos en los negocios de la vida. Cuando usted acepta un llamado, cuando usted acepta un compromiso con el Señor lo toma muy en cuenta. Cuando el Señor ha tomado ese compromiso, debemos considerar que Él es el más alto ser que hay en el mundo. Es la más alta autoridad que hay en el mundo. Y ante Él nos hemos comprometido a ejecutar y realizar el llamado que Él nos ha hecho. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida. Los negocios de la vida nos llaman, nos cautivan, nos seducen, nos tocan la puerta del corazón cuando nosotros hemos hecho un compromiso con el Señor. Hay diferentes factores que están moviéndose constantemente para que usted y yo
dejemos de ejecutar el llamado que Dios nos ha hecho y el compromiso que hemos hecho con Él. Uno de los factores, por ejemplo, es la necesidad económica. Otro de los factores puede ser la salud de los tuyos y muchos otros factores que están merodeando aquel hombre y mujer que ha recibido un llamado y que se ha comprometido con el Señor para que usted y yo dejemos de realizarlo y de ejecutarlo. Amado y amada, nos hemos comprometido con el Señor y no debemos nosotros enredarnos en los negocios de esta vida. No debemos nosotros aceptar sendas equivocadas para poder desarrollar el trabajo que Dios nos ha otorgado. Si nosotros nos hemos comprometido con Él, tenemos que aceptar las condiciones que Él ha impuesto para servirle. Tenemos que aceptar las metodologías que Él ha formado para predicar su palabra. Tenemos que aceptar el compromiso santo de anunciar la palabra como Dios la ordena y no matizándola conforme a nuestra condición, conforme a nuestra capacidad mental o conforme cómo se mueve la corriente de este mundo. No, nosotros tenemos que anunciar y predicar este bendito libro como Dios lo ordena y como Dios ya lo ha establecido, no como nosotros querramos, para sacar ventajas egoístas con respecto a la palabra, para aprovecharnos del bien de los demás, para tratar de sacar ventaja desde el punto de vista económico ante las personas. Amado, eso no es de Dios, eso es del diablo. Porque usted y yo tenemos que anunciar la palabra de Dios como Dios la ordena, sin necesidad de poner precio para ella. El hombre, la mujer, el soldado, la soldado que anuncia y predica la palabra del Señor debe considerar que la palabra, así como el Señor nos dio la herencia de la vida eterna gratuitamente porque a Él le costó en la cruz del Calvario, también en la cruz del Calvario le costó a Él alto precio para que usted y yo predicáramos y anunciáramos este libro bendito que es la palabra del Señor. De modo que no hagamos nosotros negocio de la palabra de Dios. No hagamos negocio de la predicación de la palabra del Señor. No pongamos precio a la predicación de la palabra de Dios. No hagamos caso a las voces que constantemente nos están seduciendo, cautivando, a poner precio a aquello que Dios nos dio por regalo para darlo de la misma forma por regalo. Que Dios nos ayude entonces a permanecer en esa dirección. Y dice la palabra del Señor, para continuar, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Somos soldados del Señor. Él nos ha tomado como soldado de Él. Y el soldado obedece a su general. El soldado obedece al jefe principal. Y si Él me ordena que yo lo haga, lo voy a hacer. Si Él me ordena que yo anuncie y predique de la forma como lo estoy haciendo y lo voy a hacer. Y lo continuaré haciendo. Nadie me puede impedir que lo siga haciendo. Aquí, desde mi hogar, desde mi sala, estoy que comparto la palabra de Dios contigo. Y sabe, le doy la gloria y la honra al Señor, porque aquí está el Señor conmigo y compartiendo contigo la palabra del Señor. Yo te animo que tú tomes un tiempo especial para predicar, para anunciar, para compartir el mensaje precioso de la palabra del Señor, que Dios te la ha otorgado, que Dios te la ha dado, para que de esa forma podamos llegar a este mundo que necesita ávidamente de la palabra de nuestro Padre. ¿Cuál es tu estado? ¿Cómo estás viviendo? ¿Qué estás haciendo con el compromiso que has hecho con el Señor? ¿Estás obedeciendo para llevar este mensaje oportuno a aquellos que lo necesitan?
o simple y sencillamente eres indiferente al compromiso que has hecho con el Señor. Amado y amada, las cosas que suceden alrededor tuyo y te suceden a ti tienen que ver mucho con esa responsabilidad que hemos hecho delante de Dios y que estamos incumpliendo. No hagamos caso omiso al llamado que Dios nos hace. Por el contrario, seamos aceptos de acuerdo a su voluntad para continuar la responsabilidad que hemos asumido delante de Él, de anunciar y predicar su palabra antes y fuera de tiempo. Dios me lo bendiga.